control total de las cárceles, lo que permitió generar dinero. El famoso plan de pacificación penitenciaria de Venezuela, que se ejecutó durante la década pasada, buscaba darle paz a las cárceles. Y la forma brillante que encontró Iris Varela, que por cierto no es una persona que esté fuera de la política, está metida en la asamblea por cierto ilegítima, porque es la asamblea que se inventó para destituir a la asamblea que sí había ganado los votos. Claro. Ella sigue estando en los círculos de poder del chavismo. Iris Varela, conocemos nosotros es Tocorón, que es la cárcel que se le entrega para total dominio del Tren de Aragua. Yo les he dicho aquí, el Tren de Aragua generaba en ingresos cobrando instalaciones dentro de la cárcel. O sea, si tú querías dormir en una habitación, solo en una habitación con 3, en una habitación con 6, si tú querías ocupar la piscina, la cancha de tenis, si querías ir a la discoteca, querías ir a comer al Sazón de Lampa, que era el restaurante, bueno, ahí generaba 4.6 millones de dólares al año. Y ese dinero después les permite crecer. Entonces, y para el año 2018, como respuesta a la siguiente intento de rebelión, le pide a Padrino López, previendo lo que llega a pasar después del 2019 con el Cucutazo y después de que la oposición había ganado la asamblea, Iris Varela le pide a Padrino López armamento porque ella va a liberar a 1.500 miembros del Tren de Aragua de Tocorón para transformarlos en soldados de la revolución. Y justo en ese tiempo, en el tiempo inmediatamente después de esa liberación de presos desde Tocorón, es donde empieza la expansión internacional del Tren de Aragua. Claro. Inciden todos los plazos y todas las decisiones. Entonces, insisto, no es omisión. El gobierno venezolano no es cómplice. ¿Sabes lo que pasa, José María? Activo del crimen organizado. Para llevarlo a nuestra realidad, o sea, los tiempos que tú nos estás contando casan perfecto con la aparición de sicariatos, extorsiones, crímenes, ejecuciones feroces, secuestros de forma permanente, casas de tortura, de toma de territorio, de lo que está pasando en Chile. Incluso tú lo puedes seguir territorialmente. Tú tienes la instalación del Tren de Aragua en operaciones durante el primer y segundo semestre del año 2019. Perú está más cerca de Venezuela. Acuérdense que acá se sigue la ruta migratoria, entonces el crimen organizado vino descendiendo en la medida que se logró el control de las rutas migratorias entre Colombia y Chile. Y después tienen las primeras operaciones en investigaciones de la PDI y del Tren de Aragua el primer semestre del año 2020. O sea, uno puede seguir incluso territorialmente, cronológicamente. Liberación de reos en Tocorón, instalación en Ecuador y Perú, y finalmente instalación en Chile. José María, otra pregunta, que es una pregunta que nos ha llegado harto por el WhatsApp. ¿Podrá haber sido también esta, abran las cárceles, vayan para allá, vayan a Chile por parte del gobierno Maduro, respuesta al Cucutazo, al fallido intento de traspasar ayuda humanitaria por parte del expresidente Sebastián Piñera? Honestamente yo creo que no, la liberación se produce antes del Cucutazo. La liberación de los reos se produce antes de que el Cucutazo existiese y después, a mi juicio, lo que hacen es operar en lógicas económicas. Cuando tú sales a un país que se ha empobrecido, pero sabes que tu diáspora en el extranjero tiene muchos más recursos y tú además tienes poder extorsivo sobre sus familias, porque yo te tengo controlada la familia aquí en Caracas, entonces puedo someterte a mi extorsión en el destino donde tú estás. Lo que hace el crimen organizado es darse cuenta que el dinero no estaba en Caracas ni en Venezuela, el dinero estaba afuera, con un mercado potencial en distintos países que le iba a permitir extenderse. Entonces, puede haber un poco de geopolítica. Iris Varela. Incluso ella tenía una relación amorosa con un grande de ellos que es el conejo, no sé, líder de la cárcel. El conejo. Pero bueno, sabido, sí, eso es sabido por todo el mundo, eso está en las redes sociales. Yo creo que si tú investigas un poquito vas a conseguir mucho más historia de este tipo. Es que, disculpa, pero que de repente como uno es impensado, pero que se abrieron cárceles, sujetos que no habían cumplido condena, que eran delincuentes, derechamente, o criminales, salieron y recorrieron Latinoamérica y están probablemente en distintos países hoy día. Mira, esa es información que tienes que tú investigar. Y puedes ver tu inteligencia con alguna institución con mucho más poder que una persona común como yo. Entiendo perfectamente. Si hay algo más allá que... Ahora entendedor pocas palabras. ¿Te das cuenta? Mira, si fuera acá nosotros podemos conversar un montón de cosas, pero evidentemente hay que recordarle
seguridad de cada uno, ¿no? Y esto es secreto a voces, ¿ah? Uno conversa aquí un poquitito y se da cuenta que hay, imagínate, si tienen hasta nuevos nombres, pues, ¿no? Y que nosotros lo hemos comentado otras veces, los planes, líderes de las cárceles, que por una cosa de la corruptela, más que incluso de una política de Estado me están hablando, una cosa de la corruptela, corría plata de un lado, le abrían la reja y podía salir. Mientras más plata, más gente sale de la cárcel también. Eso es lo que al menos me comentan los ciudadanos que yo puedo conversar con ellos fuera de cámara. No, sí, obviamente que tienen miedo. Muy pues, pocos todo lo que ha se atreven pasado. a decirlo en cámara porque saben, entonces claro, saben y lo han visto, cómo saltan la zanja y se ponen a recorrer el norte de Chile, llegando incluso hasta Puerto Montt. Nosotros hemos visto células del tren de agua en Puerto Montt. ¿Se acuerdan que lo comentamos la semana pasada? No, totalmente, y como nos decía José María, digamos, la cronología e incluso se puede mapear, digamos, cómo todo eso fue evolucionando en la medida que se tomaban esas medidas en Venezuela, obviamente la anuencia de Nicolás Maduro. La pregunta es, José María, ¿cuánto de esto? Porque mira el GC que tenemos ahí. Una pregunta, ¿Maduro facilitó llegada de criminales a Chile? Entonces la pregunta es, Yo te quiero ¿cuánto de contar que los que esto? estamos por Zoom no vemos los que sé. Ah, ya, bueno, yo te lo leo. Maduro facilitó llegada de criminales a Chile. Entonces, la pregunta es a propósito del cartel de los soles y a propósito de estas decisiones respecto del crimen organizado, entre comillas, común, que estaba en las cárceles. Que Nicolás Maduro su cabeza tenga precio de $25 millones por parte de Estados Unidos, implica que hay evidencia de que él está al tanto de todo esto del cartel del Sol. No es que algunos malos elementos del gobierno chavista hicieron este cartel y utilizaron toda la infraestructura del Estado para comercializar droga a granel y a gran escala, o realmente Nicolás Maduro está al tanto de toda esta cuestión. ¿Alguien cree que en una dictadura se mueve una hoja sin que el dictador lo sepa? Esa es la pregunta que uno tendría que hacerse. Cuando tú tienes regímenes autoritarios, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello están al tanto de todo lo que ocurre en el régimen venezolano. Y todos los funcionarios del gobierno venezolano responden y tienen una cadena de mando clara. Cuando nosotros vemos al fiscal general venezolano siendo más que fiscal una suerte de vocero penal del gobierno, cuando vemos a Elvis el mañoso, le voy a decir yo, porque amañó una elección. Ayer le escuchaba todo esto a un expresidente boliviano y le puso otro sobrenombre, lo encontré genial, pero se me olvidó. Cuando vemos a esos funcionarios que están a cargo de poderes del Estado, que tendrían que ser independientes, que funcionan en el fondo en lógica de subordinado y absolutamente sometido a una suerte de líder, no cabe duda, te voy a responder el PC. No hay ninguna duda que Nicolás Maduro es parte de una empresa criminal que se ha encargado de desestabilizar y ha permitido, ya sea por complicidad por omisión o complicidad activa, que el crimen organizado haya aflorado en todos nuestros países de la mano de los mismos planes que ellos liberaron de las cárceles. Ojo, y esto es súper simple. Iris Varela era funcionaria, era ministra, la nombra un presidente. ¿Alguien me va a decir que el plan de pacificación de cárceles de Iris Varela no pasó por el visto bueno del chavismo y el madurismo? Absolutamente. Es evidente que hay una responsabilidad. Mira, hay una responsabilidad por más activa. Antes de que llegara Chávez al poder también fue una de las causas para que llegase un liderazgo populista. Entonces, hay una cultura histórica de un tipo de crimen que nosotros no conocíamos en Venezuela y que ahora lamentablemente ha llegado a otros países. Pero está súper claro que Nicolás Maduro ha sido, es que insisto, no es cómplice, es autor activo, intelectual de una limpieza de cárceles que ha perjudicado al resto de los países. Y voy a sumar algo más, que seguramente tiene que ver con esta estrategia, porque el objetivo no solamente era también distribuir este crimen por la región, para que no tener esa comparación de que miran los niveles de delincuencia que yo tengo, porque es una forma también de bajar la delincuencia o la criminalidad en la interna, sino también por la plata que se gasta manteniendo a estos presos. Porque además han tenido que negociar con ellos. Ellos en algún minuto negociaron con los delincuentes. Y eso es gravísimo. O sea,